Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 13 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales, así que empecemos. Vemos que Mel y la enfermera pelirroja están pues besándose y la enfermera se empieza a acomodar un poco y todo, pero Mel en ese momento ve el collar o el botoncito que le dio Lynn. Así que detiene a la enfermera y le dice: espera, detente, Grace, ahora no. Y en ese momento Mel se levanta y le dice: lo siento, realmente no estoy de humor hoy. Coge el informe y le dice: no lo tomes tan personal, es genial y todo eso. Pero la enfermera se pone más roja y como apenada. Pero Mel le dice: pero creo que mejor lo dejamos para otro momento. Y la enfermera le dice: eres horrible, ¿sabes? ¿Sabes cuánto me has gustado todo este tiempo y aún así te acuestas con todas? Me gustas un montón. Ya no quiero ser simplemente un juguete con el que juegas para matar el tiempo. Mel la escucha y la enfermera sigue diciendo: es tan difícil darme una oportunidad para hacer algo más para ti. En ese momento Mel va a abrir la puerta y le responde: pensé que teníamos un acuerdo antes de empezar con todo esto. No puedo darte amor porque no lo tengo. No puedes exigírmelo. Y aparte de sexo, no puedes esperar nada más de nosotras. La enfermera la escucha y la empieza como a temblar. Sin embargo, Mel le sigue diciendo: si aún estás bien con ello, disfrútalo. Si no, vete. Confío en que entiendes mi posición. Sale, cierra la puerta y deja a la enfermera ahí. Ahora vemos como un paisaje, como varios edificios. Ahora vemos como un caminito y es Lynn, que se ve como cansada. Y hace: maldición. Y se tiene que sostener porque se siente muy mal. En ese momento se sienta y dice: está pasando de nuevo. Ya necesito la medicina. Es demasiado pronto. Saca la medicina, la toma, pero no alcanza el agua. Así que alguien aparece y le dice: aquí tienes. En ese momento Lynn dice: gracias. Es un chico y le pregunta: ¿estás bien? No luces bien. Lynn le dice: todo está bajo control ahora que tomé mi medicina. Estaré bien en un momento. Así que el chico se acomoda, se sienta al lado y le dice: en ese caso, ¿quieres algo de compañía por ahora? Solo en caso de que necesites algo de ayuda o algo así. Lynn se ríe y le dice: gracias. El chico le dice: me llamo Andrew. Le pregunta: ¿eres nueva? Nunca te había visto por aquí. Lynn le responde: sí, mi nombre es Lynn. Y empiezan a conversar y sonríen y todo. Pasa un tiempo y aparece como una moto. Es la moto de la doctora Mel, que se da cuenta que está Lynn pues con este chico. Se baja de la moto, el chico se sorprende y Mel le dice: hola. El chico dice: sí. Lamento interrumpirlos, tortolitos, pero se supone que yo soy la que recoja a esta chica que está aquí. Él le dice como: oh, claro, pero está súper nervioso, como que le dio mucho miedo.
Lin dice, espera, ¿qué pasa contigo? Pero simplemente Mel la alzó y se la está llevando. Y Lin le dice, espera, ¿qué demonios haces? Suéltame. La sube a la moto, le pone un casco y le dice, póntelo bien. Así que Lin le dice, eres despreciable, porque tienes que ser tan ruda todo el tiempo. Mel se levanta pues, una parte del casco y le dice, ¿qué? ¿No estás satisfecha? Vine hasta aquí para recogerte, antes de que decidas colapsar y morir en alguna parte. Pero si realmente necesitas disfrutar el seducir hombres al azar, fácilmente podría devolverte a ese muchacho apuesto. Tú me dices. Lin le dice, sí que tienes agallas. Él solo me estaba acompañando ya que vio que no me sentía bien. En ese momento, Mel como que arrancó la moto y le dice, cállate. Lin está súper enojada, pero Mel le dice como, agárrame. No regresaré por ti si te caes. Pero Lin obviamente no hace nada. Y Mel voltea y le dice, ¿cómo me estás escuchando? Y Lin no le dice nada, así que ella vuelve a arrancar la moto. Le dice, agárrate, mocosa ignorante. Así que en ese momento Lin no tiene otra opción y le dice, vale, y la abraza. Siente un poco de pena al momento de abrazarla y Mel también lo siente y arranca la moto. En ese momento llegan a la casa de Mel y Lin le dice, no tienes que recogerme, ¿sabes? Soy una adulta, sé cómo hacer las cosas por mí misma y no quisiera desperdiciar tanto de tu tan valioso tiempo. Mel le dice, yo tampoco quiero desperdiciar mi valioso tiempo trayéndote hasta aquí, pero le hice una promesa a tu hermano de que te iba a cuidar. ¿Qué le diría si te pasa algo cuando no estoy por ahí? Lin se sorprende y le dice, Reni, ¿qué te dijo? En ese momento, Mel toma el contrato que le había dado Lin y le dice, muy bien, hablemos de negocios. De tu contrato especialmente. Se sienta y le sigue diciendo, primero lo primero, no haré ningún cambio en la forma en la que he estado viviendo hasta este punto. E independientemente de cómo esto afectará a nuestro jueguecito, tú debes aceptar la cirugía sin excepciones, incluso si yo no estoy a cargo de ella. Lin se sorprende, se queda pensando por un momento y le dice, vale. Así que las dos se miran, se sonríen y Mel toma un bolígrafo y le dice, bien, con esto concluimos todo. Firma el documento y le dice, aquí está la esperanza de que la suerte esté de tu lado, mocosa. Y Mel piensa, y así fue como este estúpido juego, el juego que nunca imaginé que estaría lo suficientemente loca como para jugar, comenzó. Y así termina el capítulo número 13 de Pulse. Vemos que después de que la doctora Mel está como en una situación como comprometedora con Grace, que es la enfermera, pues como que ve el collarcito, bueno, como el botoncito que le dio Lin, siente como esa necesidad de irse porque pues sí, le hizo una promesa al hermano y demás y pues sintió como que se tenía que ir. Cuando encuentra a Lin, pues ella está con alguien más, es un muchacho que pues la ayudó con el agua y demás y como que sí estaba como tratando de coquetear con ella, pero como que era una interacción normal. Sin embargo, Mel reaccionó como súper rudo y obviamente Lin se enojó porque no quiere que la trate como una niña. Pero ya cuando llegan a casa, por fin firman el contrato. Sin embargo, algo que dejó muy claro Mel es que no va a cambiar su forma de vivir, sus hábitos como tal, no va a dejar de ver a otras personas. Y si Lin está de acuerdo de eso, perfecto. También otro punto es que sí o sí, sin importar cómo terminara la cuestión, se tenía que operar. Así que Lin simplemente dice ok, y lo aceptó sin dudar, sin decir nada más, ni un pero. Así que así empezó ese juego
súper raro que se está dando entre las dos. Me parece una historia súper entretenida, es bonita. Vamos a ver muchas más como cosas curiosas de Lin. Y Lin tiene como esa picardía bonita, ¿saben? Entonces esperemos que la historia siga evolucionando genial. No olviden darle like, comentar y suscribirse.